qué Dios no nos comprende? ¿Por qué Dios no nos entiende? ¿Por qué Dios no hace esto para mí? Sino más bien ver desde el cielo la tierra, ver por los ojos de Dios, por la mente de Dios, por qué las cosas creadas fueron creadas así, por qué era necesario un diablo, por qué era necesario un Judas, por qué era necesario un Caín, por qué era necesario el mal, por qué era necesaria la muerte, por qué era necesaria todas esas cosas, por qué tenía que ser parte de todo el paquete de la creación hasta la glorificación tanto de los hombres como de Jesucristo. Bueno, eso tiene explicaciones y la razón es por un simple asunto, pues. Cristo tenía que entrar al mundo para él poder vencer al maligno, a la maldad, a la injusticia, a la desobediencia, con su justicia, con su verdad y con su obediencia. Y el pueblo, o sea, las criaturas creadas, iban a ser impactadas de la calidad de aquel a quien Dios había puesto por Señor de todas las cosas, haciéndose Jesús digno de alabanza, digno de adoración, digno de respeto. Entonces era algo que Jesús se la tenía que ganar. No era nada más arrímense que aquí viene el hombre. Era algo que como Dios es amor y Dios es justicia y Dios es santidad, ese mismo principio debería de existir en el reino visible de su Hijo Jesucristo. Así que de todas maneras Jesús tenía que ser admirado, tenía que ser impresionado. Jesús tenía que ganarse el corazón, la simpatía, el afecto. Iba a tener que ser tan grande que efectivamente no había hombre que pudiera competir con él, sino más bien inclinarse y adorarlo y aceptarlo por la gran superioridad que él trae. De eso se trataba, no nada más de imponer fuerza y degollar al diablo y sacarlo y poner otra vez a Adán y arreglar todo el asunto. Había programas mucho más profundos, mucho más interesantes. Por eso dice que la herida en la cabeza habla de la caída del reino de Satanás. Hablar de la cabeza es hablar del reino con la resurrección de Cristo y de los muertos. El imperio de la muerte lógicamente empezó ya a debilitarse. Sufrió una herida grave en la cabeza. Al fin la muerte empieza su descenso hasta llegar a su destino final, que sería el lago de fuego. El postrer enemigo que será quitado es la muerte. La muerte será echado al lago de fuego. Entonces, si la muerte es el imperio de Satanás y Satanás gobierna porque le fue transferido el reino, quiere decir entonces de que el reino de Satanás, al ser herido en la cabeza, no muere, sino que es un principio de decadencia, es un principio donde empieza a perder su fuerza hasta que llegue el momento en que a la muerte y a Satanás lo matan al lago de fuego. Entonces no estamos hablando de que Jesús mató al diablo, de que Jesús quita al diablo de en medio apenas resucita. No, sigue, eso sigue, solo que no se ve ya de una vez lograda no se ve pues evidente la victoria de Jesucristo, pero se empieza a dejar ver a través de los siglos con las conversiones de los hombres a Dios. Amén. Y el arrepentimiento del pecado. Amén. Haciendo que los hombres escapen del reino de Satanás para ir consolidando el reino del amado Hijo. Porque el reino de Cristo es de justicia y el reino de Satanás es de injusticia y de pecado. Quiere decir que los hombres que están bajo el reino de injusticia y viven esclavos del pecado, saliendo de ello por la fe en Jesucristo, pasan ahora a formar parte del Rey de justicia y el reino de verdad y un reino de santidad. Entonces se debilita el reino de Satanás y se fortalece el reino de Jesucristo. Entonces quiere decir que el reino está perdiendo, está bajando hasta llegar un momento en que va a ser totalmente vencido. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tomar? Bueno, ya pasaron varios miles y todavía sigue la batalla y Jesús sigue ganando. Él te dirá en el calcañal, se refiere a los intentos de Satanás
de derrotar a Cristo en todo su ministerio. Aunque la cruz fue el fin del unigénito del Padre, esa herida no fue de muerte, porque fue resucitado por su perfecta obediencia. Si la desobediencia de Adán trajo muerte eterna, la obediencia de Cristo traerá vida eterna y por el poder de la resurrección. Entonces, note cómo aquí, por ejemplo, Satanás va a buscar de muchas maneras interrumpir el proceso del ministerio de Jesús. Aún desde su nacimiento ya buscaba su muerte. En el principio de su ministerio buscó tentarlo para hacerlo caer. En el desarrollo de su ministerio usó al mismo Pedro para que no llegue a Jerusalén a cumplir los propósitos de Dios. Ya en la cruz piensa Satanás que ha vencido a Jesucristo, haciendo de que la muerte, el imperio de la muerte, triunfe sobre la vida de Jesucristo, sin entender de que justamente al morir la carne temporal, sensible de pecado, mortal de Jesucristo, era el fin justamente de la misma muerte. Porque muriendo Cristo en la carne, muere con él juntamente el pecado. Ahora, por la obediencia de Cristo a Dios, es que Jesucristo muere. Pero como Jesús da su vida, él no la puede tomar ya. Pero Dios el Padre lo resucita en una naturaleza transformada, como el primogénito de entre los muertos, dándole ahora una dimensión diferente al cuerpo. Si antes era cuerpo de carne y sangre, ahora es cuerpo espiritual. Si antes era susceptible de ser tentado, no puede ser tentado más. Si antes era susceptible de morir, ya no muere jamás. Ya no está sujeto al tiempo, ya existe para siempre. Y ahora él era, si antes era el rey temporal solo del Israel terrenal, ahora él es el rey eterno del cielo y de la tierra y de todos los hombres. O sea, subió pues a una dimensión mucho mayor. Yo creo que dentro del plan de Dios estaba que el ingreso de Jesucristo a Israel primero, fue el primer ingreso, sea un ingreso donde los judíos lógicamente no lo podían aceptar. Este era rey, era demasiado débil, no vino con caballo blanco sino en mulita, no vino con espadas para destruir al enemigo, sino vino trayendo amor para los enemigos. No vino para destruir a los enemigos físicos, sino para perdonarlos. No, mátenlo, no queremos algo así. Nosotros estamos esperando uno grande, poderoso, con espada en mano, en caballo, que viene a destruir como los antepasados, que eran grandes y poderosos y venían contra los filisteos, amorreos y heveos y los sirios y lo destruían, y otra vez el imperio de David se manifestaba. Con este no salimos de acá. Sin saber ellos que crucificando a Cristo estaban haciendo el holocausto del Cordero de expiación del Padre. Oye, esa cosa estuvo tremenda. Amén. Cristo es el Cordero de Dios, y el Cordero tiene que ser sacrificado por los sacerdotes. Los sacerdotes israelitas, sin darse cuenta, estaban sacrificando a Jesucristo en la cruz al Cordero de Dios. O sea, estaban haciendo su trabajo. Ellos pensaban que se estaban vengando. Ellos pensaban que estaban haciendo algo contra la verdad. Y no se daban cuenta que lo que estaban haciendo era cumplir lo que les toca como sacerdotes, sacrificar el Cordero que quita el pecado. Así que sin darse cuenta, ellos hicieron el holocausto en el atrio, que es en el mundo afuera. Por eso que no necesitó Jesús entrar en el templo, donde ellos tenían por costumbre hacer los sacrificios. ¿Tú se acuerdas que en el templo había el patio, que es el atrio? Ok, entonces a Jesús, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, lo llevaron al atrio, pero al atrio de afuera del mundo, al atrio literal. Fue ahí donde los sacerdotes llevan a Jesús, que es el Cordero, al atrio, y ahí hacen el holocausto.